Cordial saludo, mi nombre es Wilmer Alexander Barón. A continuación voy a hacer la sustentación de la evaluación final del curso de estructura de datos. Entonces, como tal, pues acá tenemos la pantalla de ingreso de la aplicación y la cual nos muestra el menú de las tres fases anteriores. Entonces, la fase 2, la cual nos pedía generar una ventana de registro en la cual pues nosotros ingresamos los datos de un trabajador y que este pues como tal nos lo reportara. Entonces acá cada uno de los ítems está verificado para que solo permita ingresar un tipo de dato, en este caso para la identificación, dato numérico, y pues para que no queden vacíos ni deje saltar al siguiente ítem sino ingresando el dato como tal. Este es de selección múltiple, a lo que yo lo voy seleccionando, él me va modificando el salario del empleado, el género y también los días laborados. Si yo como tal tengo vacío esos datos, no me deja guardar como tal. Entonces yo debo diligenciar dicha información para que me permita realizar el guardado del registro. A lo que yo le voy acá a mostrar el reporte, me genera la información ya con el cálculo previamente realizado en la aplicación. Bueno, ahora pasamos para la siguiente fase. Entonces la fase 3 como tal, la fase 3 nos solicitaban generar una pila, una cola y una lista. Entonces para la pila, teniendo en cuenta que una pila es la cual nos indica que el primero en ingresar va a ser el último en salir. Entonces nosotros hagamos la prueba para ver si se cumple la condición. Vamos acá el primero. Igual teniendo en cuenta para esos campos como tal también se hizo la validación de que no nos permitiera ingresar datos diferentes al tipo de datos que nosotros estamos ingresando, con el fin de que no se nos vaya a reventar el programa. Entonces acá está el primer registro, ingresamos el segundo. Entonces a lo que ingresamos el segundo, ahí nos aparece. Entonces si yo le doy reporte, me va a mostrar en este recuadro la sumatoria total de lo que dan los registros. Entonces 2 más 1, 3, y al yo eliminar, me elimina el segundo registro que fue el último en ingresar. Entonces como tal se nos cumple la condición de pila. Volvemos nuevamente al menú. Ahora vamos a mirar la cola. La como tal nos dice que el primero en ingresar va a ser el primero en salir. Entonces vamos a hacer la comprobación. Listo, acá vamos a registrar y vamos a hacer el segundo. Entonces listo, y como vemos ya están registrados los dos datos. Como tal, si yo lo doy a eliminar, efectivamente el primero fue el que se me eliminó, teniendo en cuenta la condición de la cola. Ahora en la lista como tal, pues en la lista vamos a hacer el registro. Como podemos validar como lo solicitaba la guía, se inhabilitaron las opciones para que no nos permita hacer la consulta de información que no ha sido ingresada. Entonces acá hacemos la validación de los campos. Listo. Entonces, le damos a registrar. Ahí tenemos el primer registro, el segundo, listo. Como podemos ver, ya se generó la habilitación de la opción de consulta. Entonces si yo le doy acá el dato de consulta, él me va a realizar la consulta. Entonces como yo ya generé la consulta, me da la opción de eliminar el registro. Entonces yo le doy a eliminar y me da la confirmación de la eliminación del registro y me inhabilita. Entonces con esto pues como tal se cumple la condición de generar la consulta y eliminar el registro. A lo que yo elimino el último registro, él me inhabilita las dos opciones porque no hay manera de generar consultas ya que no hay más registros. Entonces ahora vamos a hacer
la última fase, la fase 4. Entonces la fase 4 como tal es el árbol binario, el cual pues vamos a ver solamente uno de los escenarios, dado que pues ambos muestran la misma información y pues por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer todo. Entonces como tal acá podemos ver el gráfico del árbol binario. Entonces vamos a verificar los órdenes. Entonces acá está el preorden. El preorden nos dice que nos arranca desde la rama derecha, desde la raíz hacia la rama derecha, y así sucesivamente hasta que no encuentra una rama derecha. Una vez llega a la punta de la rama, se nos devuelve y toma la rama izquierda, y así sucesivamente hasta llegar a la punta de la rama, llegar al 75. Como vemos acá, llega al 60, 55, 70, 65 y 75. Ahora, el inorden como tal nos dice que busque la punta de la rama, y ahí sí se nos devuelve y nos coloca el número anterior. La punta de la rama se nos devuelve y busca la punta de la rama, se nos devuelve y el número anterior. Y el posorden es similar, excepto de que como tal este no coloca el anterior, sino siempre se va a la punta de la rama. Aquí al 25 se devuelve la punta de la rama, 25, y ahí en ese momento, como no hay más punta de rama ni izquierda ni derecha, entonces ahí sí toma el número anterior. Entonces acá se devuelve la punta de la rama, el anterior y anterior, se devuelve la punta de la rama izquierda y así sucesivamente. Entonces como tal pues ahí se cumplen las condiciones de preorden, inorden y postorden. Entonces ahora vamos a ver como tal las líneas de código. Entonces acá miremos dónde está la consolidación. Dice que es, bueno, acá como tal pues se consolidaron la fase 2, fase 3 y fase 4. Entonces lo que hicimos fue referenciarlo, y pues después de que está referenciado acá en el menú, pues simplemente llamamos al formulario y luego llamamos, llamamos a la clase y luego llamamos a la instancia como tal, para poderlo instanciar dentro de este punto y mandarle el método mostrar para que podamos ver el programa como tal y consolidar todos tres. Ahora vamos entonces a verificar el primer formulario, que es el de el empleado. Acá como podemos ver en el menú de empleado, lo que hicimos fue crear una clase nómina, la instanciamos dentro de la pantalla de registro, y dentro de la pantalla de registro lo que hicimos fue entonces hacer la validación de los campos. Entonces aquí como tal se validó el campo que no estuviera en vacío, y adicionalmente, como era de tipo numérico, lo que hicimos fue verificar de que fuera de tipo entero. Si no se cumple esta condición, pues que nos muestre el mensaje de error a través de esta caja de mensajes. Entonces para el texto como tal, pues simplemente verificamos de que no quedara en vacío, y para acá, para la de selección, colocamos un if condicional que cuando nos seleccionara alguna de esas opciones nos preestableciera el valor en el text box. Entonces por eso nosotros vemos el valor automático, y pues a través de las funciones configuramos para que se inhabilitara la edición de dicho text box. Ahora entonces vamos a pasar a la pila, cola y lista. Entonces rápidamente vamos a ingresar acá a la opción de pila. Como tal pues se utilizó la función stack para crear la pila como tal, pero pues antes de eso se creó una clase llamada pila gas. Esa clase pila gas como tal nos tiene las condiciones de las variables, y pues lo que nosotros hacemos al colocarla acá es instanciarla para que podamos crear como tal la pila. Entonces acá nosotros le estamos indicando de que esta instancia contiene estas variables, y pues que nos cree la pila. Entonces lo que hacemos es a través de las validaciones de que los datos nos coinciden, de que no estén en vacío, bueno, digamos que algo similar a lo que vimos en el anterior. Entonces una vez nosotros hacemos las verificaciones, entonces ahí sí vamos a hacer el registro de la información. Entonces acá a lo que nosotros hacemos el registro de la información, nos lo almacena en la instancia de la clase pila gas, porque nosotros acá instanciamos para crear, digamos, poder llamar las variables de esa clase.
Una vez ahí hacemos el llenado de cada una de las variables, mandamos a la pila a través del método push y enviando pues la instancia como tal dentro de la pila. Y esa pila como tal la imprimimos a través de un data grid view, el cual lo mandamos de tipo array. Este es un método para limpiar, y para eliminar lo que hacemos es utilizar el método pop. O sea, llamamos la instancia de la pila y la mandamos con el método pop, y como tal pues él nos genera la eliminación de para el caso de la pila, el último que se ingresó es el que nos elimina. Para el caso de la cola como tal es similar, entonces, perdón, de la lista, no mentira, de la cola como tal, la cola como tal es similar. Manejamos las mismas condiciones en cuanto a las verificaciones de los campos, que por tema de tiempo pues no alcanzamos a explicar cada una de ellas, pero pues acá sí podemos ver que para la creación como tal, para el instanciamiento de que le vamos a crear la pila, lo colocamos keyword y dentro la clase como tal. Y acá para mandarle los datos de la clase que nosotros creamos, que la instanciamos nuevamente dentro del método, la mandamos a través del método en keyword. Y para la eliminación la eliminamos con el método que está por acá. ¿Dónde está? Ahora se me perdió el método. Acá está. Listo, acá está. Igualmente que para el tema de cola, simplemente instanciamos el método, y pues con eso nosotros podemos eliminar el primero de la lista. El primero en ingresar es el primero en eliminarse, y en el caso de la pila, el último en ingresar es el primero en eliminarse. Para el caso de la lista, entonces para el caso de la lista utilizamos de la misma manera la función list, y la incluimos dentro de la clase para darle los atributos que va a llevar la lista. Entonces, como tal, pues para agregar la información, lo que utilizamos es el método add. ¿Sí? Llamamos la instancia y como tal le decimos que a esa instancia le agregue esta clase. Y entonces con eso pues nosotros le agregamos la lista le agregamos los datos a la lista, y luego pues lo mandamos a través del data grid view para verlo por pantalla. Y para la eliminación lo que hacemos es buscar dentro de el registro, porque pues teniendo en cuenta la lista pues no tiene condición de eliminar el primero o el último, sino que tenemos que recorrer toda la lista para buscar el elemento que vamos a eliminar. Entonces por acá, ¿dónde es que está? Eliminar. El método de eliminar registro. Entonces acá tenemos el método de eliminar el registro. Acá está. Entonces lo que hacemos a través de este if es buscar el dato que se iguale al dato que estamos ingresando, y tomamos el ítem como tal y le decimos que remote add para eliminar ese ítem. Con eso pues nos elimine de la lista el ítem que se encuentra allí, y pues de esta manera pues ya no vamos a poder ver el ítem. Tanto la consulta como la eliminación se hace la misma búsqueda, simplemente hacemos un if de igualando la condición para buscar el dato que está en la lista versus el dato que está ingresado en el text box, hacemos la comparación, y si son iguales hacemos la eliminación. Entonces ahora vamos a ver el tema del árbol binario. Entonces el árbol binario lo que hacemos es instanciar el método de create graphics. Con eso pues nosotros a través de esa instancia vamos a dibujar como tal pues cada uno de las figuras que lleva conformado pues el árbol. Entonces acá por ejemplo tenemos el fondo del círculo, tenemos el contorno, tenemos el círculo como tal. Pues este no es como tal el árbol, sino este es apenas el preorden, ¿sí? En la parte de abajo cuando vemos el preorden. El árbol lo tenemos por acá de último. Entonces el árbol por acá está. Entonces el árbol, ¿qué le agrega? ¿Qué tiene además el árbol de diferente? Que tiene la línea. Entonces como tal acá nosotros lo que hacemos es
trazar la línea roja y le decimos que la línea va de